Señor le bendiga, su hermano Jorge Solano al frente del ministerio Marcando mi Generación. Quiero compartir muy brevemente un versículo de la Escritura que he separado en el libro de Hebreos, en su capítulo 10. A la letra dice: en el nombre de Jesús, en el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias al Señor por su palabra. Hoy quiero hablarle de lo que es la congregación. La palabra congregación es lo que se transliteró y dio como resultado la palabra eclesia, que a su vez eclesia o iglesia significa asamblea de llamado. Y en la asamblea de llamado, en este tiempo hay mucha gente que está extrañando el ir a la asamblea de llamados, a la iglesia. Mucho estamos extrañando el ir a la iglesia, volver a congregarnos, volver a reunirnos, volver a participar de la comunión con los santos. Esa es una de las finalidades de que debemos reunirnos en un lugar. A pesar de que la iglesia somos nosotros y no las cuatro paredes, debemos reunirnos dentro de cuatro paredes para tener convivencia los unos con los otros, ya que el compañerismo es uno de los 5 pilares que sostienen la obra de Cristo en la tierra, y nosotros a través de reunirnos es donde podemos poner en práctica la comunión con los santos, la coinonía y también lo que es el compañerismo. Muchos ahora están extrañándolo, pero antes se quedaban en la casa teniendo la oportunidad de ir a la iglesia. Muchos ahora quieren que se abran las iglesias para ir a la iglesia, pero tal vez dentro de un par de meses ya vuelve y se le quita el deseo de estar yendo a la iglesia. Y todo creyente que no tiene hambre de ir a la iglesia no está bien con Dios. Cuando usted tiene hambre de estar en la casa de Dios, es que usted está mostrando que usted ama al Señor. Cuando tú amas a alguien, tú quisieras visitarlo, tú quisieras verlo, tú quisieras tocarlo, tú quisieras escucharlo. Cuando tú amas a alguien, tú no te cansas de escucharlo, tú no te cansas de visitarlo, porque tú lo amas, tú quieres estar cerca de ese ser que tú amas, de esa persona. Entonces, cuando alguien ama a Dios, debe anhelar visitarlo, estar en su casa. La Biblia dice en el libro de Salmo, en el capítulo 91 o el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que hay mucha gente que no habita al abrigo de Dios, ni habita en su reino. Son visitantes, solo visitan y se van y se olvidan, y no tienen amor ni anhelo por la obra de Dios. Otros están criticando y echándole culpa al gobierno o a los gobiernos de haber un complot contra la iglesia, de que las iglesias están cerradas por un complot de los gobiernos. Quiero decirle que lo que hay es una emergencia sanitaria y los pastores deben ser responsables y respetar las normas establecidas por las autoridades, ya que no contradicen la palabra de Dios. Y no se ha dicho que la iglesia no se va a reunir, sino que por el momento debemos conservar el distanciamiento social. La salud es un derecho ciudadano y por tanto debemos respetar eso. En muchos tiempo
En el pasado han habido pandemia y las iglesias han estado cerradas y después vuelven a funcionar. Desde el 1918 hubo una pandemia llamada la gripe española que mató entre 50 y 100 millones de personas y las iglesias estuvieron cerradas. Y desde el 1918 hasta 1981 han habido grandes pandemias y cada una de ellas ha atacado a los pueblos y las iglesias han cerrado las puertas, aunque no en cada una de las pandemias, ya que no todas han sido de la misma magnitud en el sentido del poder destructivo, en el sentido de matar. Pero sí se han cerrado las puertas de la iglesia en otros tiempos para proteger la salud de la ciudadanía. Y no dudo que algún gobierno quiera usar la enfermedad para hacerle guerra a la iglesia. No hay que dudarlo, pero no necesariamente lo que está aconteciendo es un ataque de los gobiernos a la iglesia. Hay una emergencia sanitaria y eso tenemos que reconocerlo. Quiero concluir con un versículo que se encuentra en 1 Corintios en su capítulo 1. A la letra dice: en el nombre de Jesús, fiel es Dios, el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aquí está la definición más exacta y sencilla de qué es un cristiano y qué es la congregación. Pues la congregación es el lugar donde se reúnen la gente que son fieles y fiel al Dios fiel, donde están los llamados. Y dice que fiel es Dios por el cual fuimos llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De modo que un cristiano es alguien que ha sido llamado por el Dios fiel a tener una unión en común con Jesucristo, el Hijo de Dios. Si no tenemos una unión en común o comunión con Cristo, entonces no podemos estar en comunión con el Padre. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima entrega. Su hermano Jorge Solano, el ministerio Marcando Mi Generación. Bendecimos la vida de nuestros hermanos Agner, Carlos, Manuel, Dolores y todos nuestros seguidores en las redes sociales. Bendecimos la vida de Elisa en los Estados Unidos. Paz a todos, shalom, hasta una próxima entrega. Tenga pendiente, mire, no lo olvide, colaborar financieramente con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. Shalom.